Muy buenas, bienvenidos a la Liga con Queen. El Elche en estos momentos es la revelación de la Liga y eso que todavía no ha ganado, pero el conjunto de Eder Sarabia ha sacado 2 puntos ante 2 complicadísimos rivales como son Betis y Atlético de Madrid. Se presenta como una de las grandes sorpresas, pero no es la única de ellas. Vamos a hablar y vamos a repasar otros equipos candidatos a estar más arriba de lo esperado esta temporada. Además, toca hablar de los últimos fichajes del verano en esta última semana del mercado y en Fantasy vamos a tocar cuáles son los grandes nombres de este inicio de temporada. ¡Vamos al lío! Se viene programón por delante porque la verdad es que el fútbol afronta esta segunda jornada tras haberse disputado la gran mayoría de los partidos, pues con sensaciones yo creo que muy interesantes, ¿no? Después de todo lo que hemos ido viniendo. Y de eso vamos a hablar con Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio García? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de escucharte. De nuevo, otro jornadón en esta segunda jornada que tenemos ya prácticamente finiquitada, con equipos que están sacando ahí la cara, caso del Real Club Deportivo Español de Barcelona, o incluso el Elche, que también será uno de nuestros protagonistas en el día de hoy. Es cierto que Barça, Madrid, sobre todo Villarreal, que también podemos meterlo como revelación en sus propios términos, pero marcan un poco esa pauta, esa tendencia. Por ahora los equipos invictos, pero hay mucho que hablar y no solo de esa parte alta de la tabla. Nos planteamos a la hora de hacer el programa, este episodio, ¿de qué hablamos, no? Después de lo ocurrido este fin de semana. Y claro, siempre está ahí en la nevera la posibilidad de hablar de decepciones, de cosas negativas, aspectos que no nos han gustado de determinados equipos, entrenadores que no dan con la tecla en este inicio de temporada, pero hemos decidido empezar con buen rollo, con sorpresas, con revelaciones, con el buen hacer en estas primeras jornadas de de los equipos de la liga. Y claro, en este contexto tenemos que mencionar sobre todo al que para mi gusto, Javi, no sé si para el tuyo, es la revelación de este inicio de temporada. Y eso que todavía no ha ganado en ningún partido, pero las sensaciones que ha ofrecido son realmente buenas. Y es el Elche de Eder Sarabia, Javi. Ha empatado frente al Betis y frente al Atlético de Madrid. A priori pensábamos que eran 0 points, 0 puntos en estas dos primeras jornadas, pero todo lo contrario. Ha comenzado con 2 puntitos que no están nada mal. Lo lógico, ¿no? Pensar que el Elche lo iba a tener complicado, al igual que tantos otros equipos de la liga, sin ir más lejos, el propio Levante, ¿no? Bueno, dejó buena sensación en ese partido contra el Fútbol Club Barcelona, pero que finalmente logró una derrota y son esos dos partidos que valen a 0 puntos, ¿no? Y mismo caso que el Oviedo. Entonces manteníamos un poco la misma pauta con un Elche que se había reforzado muy poquito en el mercado de fichajes, ¿verdad? Que había cambiado la cara completamente de su delantera con las llegadas de Álvaro, de Rafa Mir y de Andrés Silva, que son jugadores que, bueno, que ya estamos viendo cómo van aportando, sobre todo con ese gol de Rafa Mir importante para el Atlético de Madrid. Pero era un inicio muy difícil, ¿no? Betis, Atlético de Madrid, son partidos que deben ser difíciles para el conjunto de Eder Sarabia y más allá del resultado, que son dos empates difíciles de obtener y sobre todo me quedo por cómo se han conseguido, ¿no? Por la facilidad, entre comillas, de que el Elche haya podido imponer su juego, ¿no? Que es algo que para mí es difícil de lograr en primera división, una propuesta válida en segunda división. Lo hablábamos justo antes de empezar el episodio, ¿no? Tú y yo, ¿no? Hablábamos un poco del nivel de segunda y que el Elche era un equipo que es verdad que sí que destacaba mucho en la competición, que aún así, por cierto, nos quedó primero en Liga, ¿no? Para conseguir ese ascenso, pero que sí lo hizo también por la vía directa. Pero es difícil luego trasladar esa propuesta, esa idea, esa norma, a hacerlo en una primera división y lo está consiguiendo, y sobre todo ante dos equipos que presupuestariamente pues no tienen nada que ver con el Elche. Sí, incluso yo creo que en la primera jornada
no voy a decir que se mereció ganar, pero sí que estuvo más cerca de la victoria al final del partido que el Betis. Y ante el Atlético de Madrid, lo cierto es que hasta el minuto 80 y algo prácticamente no sufrió apenas, ¿no? El Atlético se le veía totalmente desbordado, no sabía por dónde meter mano al equipo de Sarabia. Muy tranquilo, es verdad que los arreones finales del conjunto colchonero pues estuvieron ahí, pero es que en casi ningún momento se vio peligrar el empate, es verdad que quizás ahí pues la parcela ofensiva estuvo un poquito más ausente, pero para mi gusto una muy buena noticia, con nombres destacados, Javi, que podemos poner encima de la mesa. Dituro, pensábamos que no tenía manos, ¿te acuerdas el meme? Pero, oye, no, Sí. no lo ha hecho nada mal en estas 2 jornadas. Para mí, Chust, buen defensa. Affengruber, hablaremos de él, creo que en el final del podcast, pero también Vigas, también partidazo, o sea, muy bien Vigas. Otros nombres propios como Valera, que recordamos en el Girona que tenía actuaciones puntuales y tal, bajó a segunda para buscar una oportunidad y ahora de vuelta en primera siendo bastante importante. O Rafa Mir, que el otro día buen golito ante el Atlético y con sensaciones de que, oye, podemos ver su mejor versión esta temporada. Hablabas de Valera, él llega del Valencia en el mercado invernal de la temporada pasada al Elche. En el Valencia no le vimos. No sé si tuvo algún minuto testimonial o algo así, pero muy poco más, ¿no? No, un jugador que prácticamente no contó, que tuvo una buena segunda vuelta, que le valió el ascenso con el Elche y que sobre todo ha demostrado ahora mismo en estos primeros partidos sí que tiene nivel y pulmones de primera división. Y es algo que creo que el equipo lo está notando porque además es un jugador que permite aportar en fase ofensiva, pero que también lo hace en fase defensiva, donde tampoco deja o escatima ningún esfuerzo, ¿no? A mí me recuerda un poco al perfil de Rioja, en el mismo Valencia, del que estamos hablando, ¿no? Que es un jugador que te puede servir para hacerte ese carril mucho más largo, colaborar con el lateral y también sumarse con esa proyección ofensiva. Pero sin duda alguna, la propuesta de la que hablas y que incluye también a Dituro es que el Elche quiere ser protagonista de la jugada desde la base, ¿no? Es verdad que Dituro es un portero que es muy veterano, es muy veterano en el buen sentido, es un portero fiable, creo que también en portería, pero que sobre todo tiene problemas, o sobre todo lo que le vimos en la temporada pasada, tiene algunas veces problemas de confianza en exceso, que ahora mismo es verdad que lo está vigilando mucho por este arranque en primera división y sobre todo por el nivel de los rivales. Y luego también a veces tiene problemas por lo que precisamente le pide su entrenador. Pero yo creo que Eder Sarabia al final lo acaba asumiendo, ¿no? Como algo que en algún momento dado puede suponer un error grave en salida de balón del portero, pero que también está propiciado por la propuesta del técnico. Eso lo trabaja muy bien junto a Vigas y junto a Fem Gruber para que el Elche sea como un equipo que sea capaz de romper esas líneas de presión de una forma bastante automatizada. Fíjate que venimos de un fin de semana donde, por ejemplo, tuve la oportunidad también de ver el partido completo del Girona contra el Villarreal y queriendo hacer Michel eso también, porque Uf. siempre lo ha hecho, también ha potenciado mucho esa salida al juego con sus centrales. Hubo situaciones que fueron bastante esperpénticas en ese Elche me refiero en ese Villarreal Girona. Es algo que al Elche no le estamos viendo y sorprende que el Girona, teniendo jugadores de primera división, teniendo ya una metodología bastante asumida en estas últimas 3 temporadas, cometa ese tipo de errores por falta de confianza sobre todo. Yo creo que Der Sarabia sí ha sabido transmitir esa confianza y al Elche no le está pesando el inicio. Tampoco, también es un equipo que ahora mismo da la circunstancia cuando tiene que tirar un pelotazo adelante lo tira, ¿no? Es verdad que lo tiran con bastante criterio, pero que si tienen que hacerlo también, bueno, pues apuestan por ello. Y creo que ahí pues estamos viendo a un equipo sumamente competitivo que además tiene muy claro que va a buscar rápidamente a esas dos torres, ¿no? Que ha construido. Como decimos, son Álvaro Rodríguez y Rafa Mir de momento, los jugadores que ostentaron la titularidad en el Metropolitano, pero vamos a tener también la baza del portugués Andrés Silva, que creo que también le va a dar mucha riqueza a ese ataque. Es una propuesta muy clara, una propuesta que ya está dando resultados con ese gol de Rafa Mir, pero no olvidemos también la asistencia de Álvaro Rodríguez, precisamente en el gol. Y me parece un esquema de juego ideal, ¿no? Porque son esos tres defensas con ese jugador bisagra que es capaz también de incorporarse al centro del campo, que el otro día le tocó un poco más a John Donald, ¿no? Que tampoco le auguramos un gran futuro porque no tuvo precisamente un buen partido en el Metropolitano. Seguramente esa posición futura vaya
para Víctor Chus, esa línea de 5 con esos dos jugadores tipo Álvaro Núñez, también tenemos la situación de Germán Valera que comentábamos, que son jugadores que te van a alargar mucho el equipo y que trabajan muy bien las bandas, y luego dos torres arriba, que es la propuesta del equipo y que por ahora está transmitiendo y dando buenos resultados. Muy buenos resultados. La verdad que vamos a ver si se transforma en victorias. La semana que viene partidos frente al Levante, ya partidos más de su liga. Veremos, ¿no? Que ahí es donde realmente se va a jugar el pescado, ¿no? El conjunto ilicitano. Nos vamos con el otro gran nombre propio de este inicio de temporada. Son apenas 2 jornadas. Todo esto hay que cogerlo también un poquito con alfileres, pero bueno, se pueden sacar estas primeras conclusiones. Y Javi, te pongo encima de la mesa el nombre que tú ya me habías dicho y que, por cierto, cuando te equivocas te lo tengo que decir y te lo digo, tú sabes que no me corto, pero es Sí. verdad que llevas vendiendo la burra con el Español ya un tiempito, ¿eh? O sea, llevas avisando ya del Español un tiempito. Y la sensación es que se quedó un poquito ahí, que podría tener 6 de 6, ¿no? Y al final está con 4 de 6, con ese empate finalmente ante la Real Sociedad, a pesar de haberse puesto 0-2, ¿no? Sí, sí, es verdad que ya era, ya era soñado, ¿no? Ver también esa victoria en Anoeta, que finalmente no pudo llegar. Y de hecho, vamos, hay que decir que el Español salvó el empate in extremis, ¿no? Porque la Real Sociedad tuvo un gran empuje en la segunda mitad, sobre todo con la entrada tanto de Óscarson como Gorrochategui. Y es verdad que el equipo de Manolo se vino un poquito abajo, podemos decir. Nos sorprendió mucho con su propuesta de partido, sobre todo con la entrada de los dos goleadores de la jornada anterior, tanto Miguel Rubio como Pere Milla, que hicieron su entrada en el partido como titulares. También pudimos ver esa primera titularidad de Dolan y le salió cuadrada y redonda esa primera apuesta con un nuevo golazo de Pere Milla, también con ese penalti de Puado para poner el 0-2. Y luego, pues sí que es verdad que hubo un vendaval local, propiciado principalmente por esa entrada de jugadores, como te decía, más el buen papel de Mikel Oyarzábal. Y a partir de ahí, bueno, pues un empatito a domicilio en un campo difícil. Sabemos ya por la temporada pasada que el Español, su biorritmo cambia mucho cuando juega de local a cuando juega de domicilio, con lo cual este empate casi que se puede arañar como un resultado bastante positivo. Pero sí, coincido en que creo que tenemos que estar ante uno de los equipos que puede crecer más esta temporada. Porque, y fíjate, el otro día, insisto en que quiero hablar del Villarreal luego, o sea, no sé cómo lo vamos a hacer, pero aunque sea una pequeña pincelada rápida del Villarreal, pero cuando veía el partido del Villarreal decía, hay que ver, hay equipos que pueden vender a su mejor jugador, caso el Villarreal la temporada pasada, bueno, lleva 2 temporadas vendiendo a sus mejores jugadores, ¿no? Alex Orloz una, este año Alex Baena, los dos rumbo al Atlético de Madrid, y cómo puedes reconstruir mejor tu equipo. O sea, puedes vender una pieza que es importante y naufragar, o puedes reconstruir y mejorar tu equipo. Al Español le ha pasado algo parecido, ¿no? Su mejor jugador la temporada pasada fue Joan García, nuevo portero del Fútbol Club Barcelona, pero ha conseguido traspasar, traer eso a una mejora notable del equipo. Primero con la llegada de Dimitrovic, un portero altamente fiable para la portería, y luego con la consecución de ciertas piezas bastante interesantes. Ramón Terrats, que no está teniendo tampoco un inicio de temporada mayúsculo, sí que es cierto, porque es un jugador al que hay que darle tiempo para que crezca, tener en propiedad a Roberto Fernández, sumarlo a un delantero suplente con ciertas garantías como es Quique García, que lleva varias temporadas de forma consecutiva superando los 10 goles en liga, que no es poco lo que podemos decir del jugador, más sumándole alternativas interesantes, jugadores que queremos ver, ¿no? Caso de Dolan, que el otro día tuvo un estreno bastante interesante, caso de Coleocho, o sea, jugadores que queremos seguir viendo crecer en este español, o luego parches puntuales como Miguel Rubio, que ya está siendo titular, Salinas, que puede serlo, o incluso también la aportación de jugadores que ya tienes en plantilla y que habías tenido infrautilizados, ¿no? Caso de Joffre o el Peremilla goleador, que desde luego no nos lo esperábamos en esta segunda fase del Español, en esta segunda temporada de Manolo al frente del Español en Primera División. Dicho lo cual, creo que puede ser una temporada en términos generales que se le puede hacer larga por ciertos momentos al Español, pero creo que tiene una plantilla bastante equilibrada. Y claro, si yo cojo las plantillas de la liga y empiezo a tirar del décimo para abajo, voy a encontrar plantillas que no me ofrecen la garantía
que sí me va a ofrecer el Español, sumado a su buen rendimiento como en casa. Por tanto, me parecía que era una revelación que la que te di, la del Español, que iba también un poco sobre seguro. Pues vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Quizá yo tengo la duda, ¿no? De si va a terminar compitiendo en Europa, si se va a terminar desinflando. También el mercado, que vamos a hablar del mercado, porque es interesante lo que podría incorporar el nuevo propietario del Español al conjunto Perico en esta última semana de mercado. Muy interesante, que podría hacerle, obviamente, pues dar un plus, ¿no? Y convertir al Español en lo que siempre ha sido, un equipo de media alta de la tabla, ¿no? Parte alta de la tabla, ¿no? Lleva ya muchos años sin serlo, ¿no? Pero bueno, parece que estamos viendo un español mucho mejor. Y ojo que te dije, Javi, que Quique García va a enseñar a Roberto a jugar al fútbol. El otro día asistencia, le destroza la defensa también del Azubeldia, si no recuerdo mal, provoca el penalti. Ojo, ojito, que este chaval Sí, tiene nos cositas. falta todavía ese gol, pero la asistencia es bastante buena y ya está sumando ahí Roberto Fernández, que creo que al final, de todas formas, me parece bastante incuestionable dentro del 11 porque solo lo que aporta de trabajo, creo que al final este tipo de equipos necesita ese tipo de delanteros, ¿no? Sí. Son delanteros que no escatiman ni un micros de fuerza. Sí. Y en cuanto, si vemos la clasificación, voy a ponerlo por aquí para que lo vean todos. Claro, nos cuesta pescar, como todavía no se han jugado todos los partidos de esta segunda jornada y tal, nos cuesta pescar quizás otra tercera revelación. Así que, Javi, te voy a dar el gusto de que hables del Sí, actual líder sí. de la competición. Hemos incluso hablado de si mantiene este ritmo, hacer un video análisis de si puede competir por la liga este año el Villarreal. Pero lo cierto es que tiene un equipazo de locos y está exhibiendo músculo de forma potente. Es verdad que también los rivales han acompañado, como son Oviedo y Girona, pero las sensaciones no pueden ser mejores. Tenía un inicio de competición ciertamente amable. Al Oviedo no se le ponen las cosas fáciles en aquel estreno. Además, eran 2 partidos consecutivos en la cerámica. No se le pone fácil poner el penalti errado de Rondón, más la expulsión de Alberto Reina. Eso deja muy de cara al Villarreal que pudiera practicar su juego prácticamente sin oposición. El otro día contra el Girona es una continuidad de lo mismo. De hecho, si este vídeo lo estuviéramos grabando de revelación, en lugar de revelación, estuviéramos grabando de decepciones, estaremos hablando del conjunto de Mitchell claramente, ¿no? Tiene una plantilla empobrecida, una idea de juego que no casa con los jugadores que tiene en el campo y una situación tanto de mercado como propiamente interna a tenor de lo que se transmite de las declaraciones de Mitchell que no es precisamente positiva, con lo cual el otro día se aprovechó de eso para endosarle una manita en casa, pero aparte de eso, que son cosas que nos pueden servir de contexto, ¿no? Para, digamos, rebajar un poco los ánimos. Yo creo que el éxito del Villarreal es tener ahora mismo una plantilla muy fiable, muy fiable. Una plantilla además que sigue en evolución y que nos puede deparar nombres en esta próxima semana. Luego lo veremos cuando hablemos del mercado de fichajes. La última de las sorpresas ha sido Renato Veiga, que el otro día ya debuta con el equipo en la segunda mitad, que seguramente tiene un sitio reservado en el 11 titular porque es un traspaso alto el que ha pagado el Villarreal al Chelsea para hacerse con los servicios del jugador portugués y que seguramente suponga pues la salida del 11 ya sea de Rafa Marín o de Juan Foyth, 2 jugadores que vienen haciéndolo muy bien. Foyth es santo y seña de este equipo, recién renovado hasta 2030. Rafa Marín es uno de los nuevos fichajes y está teniendo una adecuación al equipo mayúscula, ¿no? Y eso ya pues nos habla de la competitividad que existe en defensa, donde hay que sumarle otra de las grandes revelaciones de la temporada, como está siendo Santiago Mourinho, que yo entiendo que en el Metropolitano se están tirando de los pelos, ¿no? Porque finalmente la venta de Mourinho supuso un ingreso al Atlético de unos 6 millones de euros aproximadamente y está siendo para mí uno de los jugadores más destacados. Ya me gustaba en el Alavés, pero me está dejando totalmente sorprendido lo que le estoy viendo en el Villarreal. Eso sí hablamos de defensa. Para portería, Luis Junior de momento ha tenido poco trabajo y lleva 2 porterías imbatidas en estos primeros encuentros. El Villarreal es de los equipos que está arriba, junto al Real Madrid, los que todavía no han encajado ningún gol. A diferencia del otro líder, del Fútbol Club Barcelona, que sí recibió 2 goles este fin de semana. Y luego en el centro del campo, pues es que ni siquiera hemos activado todavía la variable de un Tomás Partey titular, ¿no? Estamos viendo a esa pareja Comesaña-Papeguelle, que está funcionando de maravillas. Y yo el recuerdo más cercano que tengo de Tomás Partey en la eliminatoria doble contra el Real Madrid en Liga de Campeones, donde hizo pareja con Declan Rice y creo que estuvo a un grandísimo nivel, con lo cual tengo muchas ganas de verlo en este Villarreal. Por no hablar de otro jugador bisagra, que me encanta esa apreciación que es Station Buchanan, que el otro día marca un hat-trick, tuvo esa oportunidad
de ser titular en banda derecha, te puede servir de lateral, te puede servir de extremo, pero es que si encima también se anima al apartado goleador, pues tenemos casi un jugador total. Jeremy Pino, alternativas como Alberto Moleiro o Ilias Akomach desde el banquillo, y luego una delantera donde de momento tenemos a los que serían los dos titulares seguramente si estuvieran en condiciones, que son Gerard Moreno y Ayoce en el dique seco. Ayoce ya vuelve por fin esta semana próxima, habrá que esperar un poquito más para Gerard Moreno, pero de mientras, pues hay jugador como Etayón, que ya ha aprovechado esos dos partidos con un gol y una asistencia. Se está hablando también, por cierto, de su posible salida, un internacional español habitual, como es el caso de Jeremy Pino, y el que para mí está siendo sin paliativos el jugador clave de este Villarreal, que es Nicolás Pepe. No nos olvidemos, un Nicolás Pepe por el que el Arsenal pagó hace ya un tiempo, sí que es cierto, 80 millones de euros para sacarlo del fútbol francés, que naufragó como tantos otros jugadores en el fútbol inglés. Caso, por ejemplo, tenemos muy cercano de Anthony, que luego tuvo una época donde su nivel bajó muchísimo y anduvo por el fútbol turco, pero que el Villarreal ha encontrado, creo que un auténtico líder en ataque. Creo que Nicolás Pepe junto a Yoce tienen que ser los que marquen la pauta ofensiva de este equipo. Así que a nivel plantilla, te la he relatado, me parece una plantilla completísima, con muchísimas alternativas, con un entrenador, además, ya en una etapa madura de su carrera, como es Marcelino, que sabe, conoce y tiene mucha experiencia. Y te decía de hablar del Villarreal en revelación, porque creo que las revelaciones pueden ser equipos que salten de la zona parte baja o media de la tabla a posiciones de arriba, tipo europeas y demás, séptimo, octavo puesto. O también las revelaciones pueden ser de un equipo que sí que es cierto que la temporada pasada quedó quinto en liga, que no está nada mal, pero es que yo creo que el Villarreal, esta temporada, sobre todo si vemos el Atlético de Madrid que estamos viendo, podemos hablar del equipo alternativa a Real Madrid-Barça. Sí, no le puedo quitar ni un pero a todo lo que has dicho. Incluso añadiría, Pape Gueye está a un nivel impresionante. Sí, que claro, es que quitas a Pape Gueye tal, y entra Thomas Partey. Es que Ayoce no está jugando y han marcado 7 goles en 2 partidos. Es que Gerard Moreno está lesionado. Es que quitas a Luis Junior y Diego Conde el año pasado empezó muy bien la temporada. Tuvo partidos excepcionales, ¿verdad? Que tuvo algún partido también que, bueno, pero es que parejó para jugar 20-30 minutos ante el 90% de equipos de la liga. No es que te valga, es que es muy superior. Claro, pues tiene un auténtico equipazo, ¿no? El Villarreal. Yo no sé si el Atlético va a conseguir arrancarle a la tercera plaza, pero parece que tiene asignada si no ocurren, sobre todo, muchos problemas con lesiones, ¿no? Que creo que es lo que más puede adolecer a jugadores de este equipo, ¿no? Como es el Villarreal. Pero de todas maneras queda muchísimo y la verdad es que lo vamos a disfrutar, vamos a ir analizándolo semana a semana y no sé, Javi, si haremos este vídeo de el Villarreal puede ganar la Liga o comparando con el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, qué equipo es mejor, porque a día de hoy las dudas están bastante. ¿Tú giras ahí Más la que cabeza? yo giro la cabeza, lo que pasa que, claro, el Atlético de Madrid tiene un tipo que te inclina la balanza casi al completo, que es Julián Álvarez. Pero a nivel plantilla, sobre todo a nivel defensa, Sí, yo creo que la defensa del Villarreal es mejor que la del Atlético de Madrid. Pero claramente, vamos. sí. Fíjate que Dime. el Atlético de Madrid tenía la propiedad de Santiago Mourinho y tenía el interés por Renato Veiga y dejó escapar a Santiago Mourinho y no fichó a Renato Veiga. Veremos, ¿no? Renato Veiga todavía no lo hemos podido ver demasiado con el Villarreal, pero creo que en condiciones normales debería ser el defensa más destacado de este equipo. Totalmente. Vamos a ir con el segundo bloque del podcast porque vamos a tocar pues el mercado de fichajes que está candente. Javi, queda apenas una semana para que finalice el mercado de fichajes. No sé si se te ha hecho largo o no eh, el mercado estival, pero ya queda nada para que finalice y va a haber movimientos. Eso está claro. Hay muchos nombres que ahora mismo pululan en el apartado de rumorología y algunos de ellos muy importantes en la liga. Hemos estado hablando aquí con Juanjo, con nuestro compañero, para que nos diera un poquito el feedback de última hora y te voy a poner encima de la mesa pues nombres propios. Iñaki Peña, parece que podría poner destino Elche, el portero del Barça. ¿Lo ves titular en el Elche o crees que Dituro se va a mantener en portería?
Hombre, yo creo que cuando te traes un portero como Iñaki Peña, ¿no? El otro día lo hablaba precisamente con un amigo, no sé lo que supondría el salario de Iñaki Peña, tampoco creo que tenga un salario excesivamente alto, ¿no? Pero me refiero, no es un salario de portero suplente, ¿no? Aunque el Elche se encargará casi del 50% de la ficha del jugador, hablaremos de un portero con estatus para poder ser titular. Recordemos que cuando el Elche trae a Matías Dituro, lo hace del fútbol turco, donde precisamente no estaba tampoco siendo titular y lo hace para segunda división. Con lo cual entiendo que es una idea para mejorar la posición y un candidato a ser titular. Lo de los porteros es que es curioso, ¿no? Porque Iñaki Peña se ha relacionado con el Como, se ha relacionado con el Elche, se ha relacionado también con el Levante, se ha relacionado con el Celta. Es cierto que el Barça le busca salida y que a lo largo de esta semana, evidentemente, pues el portero tendrá que tomar una decisión. A mí, para su carrera, no me parece mal que pueda gozar de una temporada titular en Primera División, aunque sea en un equipo donde en principio debe sufrir, como es el caso del Elche, pero no es la única portería, ¿no? También la portería del Celta da quebraderos de cabeza, como el caso de Ianut Radu, que tampoco parece tenerlo 100% claro en esa meta. Ahí es verdad que los nombres que han sonado, precisamente el de Iñaki Peña y alguno más, pues no han terminado de concretarse. Y luego la que me sorprende mucho es la del Villarreal, ¿no? Que te decía, ahora hablaremos de portería, ¿no? Porque Luis Junior está jugando muy bien, lleva dos porterías imbatidas en 2 partidos. Poco trabajo también hay que decir para el portero brasileño, pero son Arnautenas bastante fuertes. El que ahora mismo es, no sé si cuarto o quinto portero del Paris Saint-Germain, un portero en el que siempre, también canterano del Barça, le hemos tenido muchas esperanzas puestas. A mí, de hecho, lo que le vimos con la selección olímpica, con la selección sub-21, me parece un gran portero. Y puede ser otro de los jugadores que vengan, con lo cual, a falta de terminar no solo Iñaki Peña por el Elche, sino esas porterías que podremos llamar calientes o que todavía no tienen un dueño claro, pero tenemos muchas más, ¿no? El Levante, Dimitrescu, parece que es una cosa también que se está intentando solucionar por la vía rápida, así que creo que en esta semana puede haber 3 4 movimientos de portero fácil. Y el portero que llegue, en función del estatus, lo normal es que llegue para pelear o ostentar la titularidad. En cuanto a otros nombres propios, tenemos a Yángel Herrera en el Girona, que parece que suena fuerte para marcharse a la Real Sociedad del venezolano, que ya sabemos que bueno, pues es también muy dado a caer lesionado, por desgracia, pero parece que la Real también presiona para endosarle al Girona un delantero, porque está muy falto de delanteros el conjunto gerundense. Sin embargo, y en este caso, pues el elegido sería Sadik, obviamente, pero parece que Sadik quiere volver al Valencia. Quiere competir por el 9 Mestalla. Ese juego a 3 que veremos cómo acaba. En el Girona también, que yo creo que es uno de los mercados más convulsos, los del equipo de Mitchell, que si Krekjic se va, se queda. Tiene que hacer muchos Sí. movimientos. Gastaniga mal, Krapitsov fatal, no tiene delanteros, en fin. El otro día lo dijo Michel en rueda de prensa después del partido, ¿no? Se le vio un tanto picado al entrenador que dijo que no se podía trabajar ahora mismo así con jugadores más en la cabeza en otro sitio. Yo creo en clara referencia sobre todo a Yangel Herrera, que fue un cambio sorprendente porque lo cambió en el minuto 40. Sacó del campo a Yangel y metió a David López y luego dio ese palo, ¿no? Que era muy difícil ahora mismo trabajar con un equipo en el que hay varias piezas que tiene que utilizar en los 11 titulares que están más pendientes de la posible salida que del partido. No me pareció que fuera un mensaje teledirigido a Crechi, la verdad, porque lo vi muy implicado, pese a que se comió 5, la verdad. Pero sí que lo vi muy pendiente sobre todo del meta ucraniano, de Krapitsov, indicándole sobre salida de balón, dándole un poco de tranquilidad también al joven portero que debutaba en partido oficial como titular en la meta del Girona. Entonces, claro, al final también entiendo la parte de Mitchell, ¿no? Creo que el Girona en este caso, pues precisamente por ser un equipo satélite, ¿no? Del City Grupo, pues en este caso le ha tocado la parte negativa, que es que el término de prioridades se lleva hasta el último momento, ¿no? Ha llegado Vitor Reis hace poco, pero no se han terminado de producir esas llegadas de Claudio Echeverri, etcétera, y al no haber términos de acuerdo en cuanto a llegadas,
pues tampoco ha podido haber en salida. Es más, el propio Krejci el otro día juega, pese a que lo tiene bastante hecho con los Wolves para ser el nuevo central de la Premier League. Y bueno, pues entiendo que al final no juegas con la misma intensidad, aunque todo apuntaba a Ángel, que fue señalado por ese cambio. Y lo que comentabas de Sadik, pues ni mucho menos sin cuestionar las bondades de la capital de Gerona, pero sí parece bastante claro que a Sadik le ha molado Valencia, ¿no? Porque ya tuvo una segunda vuelta bastante positiva para su juego en esta última temporada. Sí que es cierto que luego quedó un poquito emborronada, ¿no? Porque el jugador no pudo participar finalmente en tantos partidos como le hubiera gustado por términos contractuales y tal. Pero sí que es verdad que creo que quedó encantado con la propuesta de Corberán. Sabe además que hay una voluntad en ese puesto de 9 que el otro día. Bueno, yo creo que desde que llegó Corberán, aunque Hugo Duro ha ido marcando goles de aquella manera, el puesto de 9 siempre ha estado vacante, ¿no? El otro día lo ocupa Dan Juma, para mí algo también bastante sorprendente, y creo que Sadik podría gozar de mayores minutos. Sí que es verdad que me parece, por tema de competencia, una mejor plaza para él el Girona que no el Valencia, pero parece que el jugador lo tiene muy claro, ¿no? Y que va a forzar todo lo que pueda para ser nuevo jugador del Valencia. Sí. Más nombres que te voy a ir tirando. Y uno de los grandes nombres, bueno, se ha oficializado hace poco John Pacheco, por ejemplo, al Alavés. Se habla de rumores de Young, Luque Bacchio y tal, pero bueno, al final son rumores. Pero uno de los que más se está sonando últimamente es Guido Rodríguez en el español, para el español o incluso para el Betis. No sé cómo ves la vuelta del regreso argentino, que para mí me parecería top. Si lo ficha el español, ya lo veo peleando por competición europea. Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, el caso de Guido es lo que te comentaba, ¿no? Si el español cierra una incorporación como la de Guido Rodríguez, yo creo que automáticamente mete un salto cualitativo, porque es una posición donde vas a mejorar seguro, ¿no? Es verdad que Edu Expósito está muy bien en el término de finalización, también en creación de juego, pero sí que es verdad que hay una diferencia de nivel importante entre una buena versión de Guido Rodríguez, que es verdad que lleva una temporada y media en el West Ham donde no está siendo especialmente habitual, donde ha perdido su sitio también con Argentina y es un jugador que prácticamente no ostenta la titularidad, pero creo que un Guido Rodríguez a un nivel bueno en el español supondría una mejora mayúscula respecto a Paul Lozano, ¿no? Y metería al final también esa mayor competencia o esas mayores alternativas que son los que van a necesitar este tipo de equipos. Me parece de lo que está sonando de lo más diferencial, ¿no? Porque para el equipo, para el español sería importante. Y luego no sé si me lo tenías puesto en la carta, pero la noticia yo creo que pasa sobre todo por Dani Ceballos, ¿no? Al Marsella, El ¿no? jugador ayer, sí, el jugador ayer después del partido en su Instagram sube una foto, tuvo minutos residuales al final del partido. Muchos esperaban la aparición de Thiago Pitarch, el canterano del Real Madrid en esos minutos finales para dar un poco de pausa y tal. Y finalmente Xabi Alonso apostó por darle entrada a Dani Ceballos en unos minutos, como digo, testimoniales. Y al final del partido el jugador subió una imagen del partido y puso Last Dance, The Last Dance, el último baile, ¿no? Como si eso, pues tampoco hace falta ser ingeniero de sistemas para averiguar lo que puede significar, ¿no? Que estamos ante los últimos minutos de Dani Ceballos. Es verdad que el jugador, yo creo que está enamorado con la idea de poder ir al Betis, pero dentro de la idea del Betis nunca ha estado la de pagar ningún traspaso ni asumir una ficha cercana a la que tiene Dani Ceballos. Yo creo que el Betis lo quiere con una reducción de sueldo y a coste cero, ¿no? Y eso es una operación ahora mismo que es bastante inviable, que se produzca en los términos en los que el Betis quiere. El Betis sí que está dispuesto a pagar, como hemos visto hace poco, por De Osa o a pagar también por Antoni, con el que se está demorando un poco la operación porque precisamente el Betis quiere conseguir las condiciones más ventajosas. Y pretendía un poco con Ceballos que esa operación fuera muy low cost, ¿no? Creo que eso también, además, desde el punto de vista bético, donde no sé por qué, pero hay como una concepción de que Ceballos se marchó o lo que fuera, y que como que tiene que ganarse su regreso o algo así en términos, como digo, contractuales, pues la directiva pues mantiene un pulso fuerte y digamos que no, o no pone de su parte o tampoco puede, ¿no? Quizás también podemos verlo de esa manera, ¿no? Realmente quizás entre el traspaso y las fichas eso se comería también una parte de fair play financiero importante y creo que quizás también puede ser otro de los motivos por los cuales
al final en esa administración de recursos del Betis, pues es muy difícil que se pueda producir una operación como la de Dani Ceballos, que por otro lado pienso que le daría un ritmo, una verticalidad, una pausa y un cambio de escalafón al Betis también importante. No sé si asemejarlo a lo que será la llegada de Isco, porque eso es inigualable, o a la llegada de Anthony en esa segunda vuelta, pero podemos ponerlo en ese nivel 3 de que sería un salto importante. Entonces, como esa operación parece bastante complicada de realizarse, la que sí que está sonando con mucha fuerza es el interés del Olympique de Marsella por hacerse con los servicios de Dani Ceballos. Ellos sí estarían dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo de cesión con opción de compras, a asumir buena parte de la ficha del futbolista y al final yo creo que es que Ceballos con la edad que tiene, es cierto que yo creo que el tren de la selección eso está ya más que pasado, pero sí que creo que con la edad que tiene todavía tiene mucho fútbol y vemos casos como por ejemplo el de Isco Alarcón que lo demuestran, ¿no? Cuando salen de un equipo en el que no están teniendo esos minutos porque quizás no le da la calidad o no le da la regularidad para tenerlo, pero irse a un equipo de escalafón europeo como el caso de Olympique de Marsella supondría un cambio radical para su carrera. Sí, yo creo que en el Betis están un poco con el jugador, con Ceballos, eh, un poco decepcionados porque se acabó contrato con el Madrid hace un par de temporadas y decidió renovar, ¿no? Entonces, Sí. aún sabiendo que la situación no iba a cambiar mucho, o sea, que iba a seguir teniendo un rol bastante... Entonces, creo que ahí fue cuando el Betis dijo, mira, pues a partir de ahora, si quieres tú tener la oportunidad, pues tienen que ser en estas condiciones, si no, pues te buscas la vida pues, como has hecho, ¿no? No recordaba lo de la renovación de Ceballos, es cierto. Y además una renovación que al final creo que fue un poco absurda para todas las partes, ¿eh? Sí, sí, yo también Tanto lo veo. para la del Real Madrid como para la del Es que propio a Ancelotti le gustaba jugador. mucho Ceballos, ¿eh? Le gustaba mucho Sí, Ceballos, pero sí, no lo ponía nunca, ¿no? pero no lo ponía, claro. También es verdad que Ceballos cuando ha podido jugar ha tenido mala suerte con las lesiones. Eso también hay que decirlo. No ha tenido mucha suerte. Recordemos que el año pasado, en el momento clave de la temporada, cuando el Real Madrid parecía que empezaba a jugar un poco la pauta que marcaba el jugador utrerano, es cuando se produce esa lesión en la previa del partido contra el Arsenal, que acaba al final rompiendo completamente pues la idea o lo que había trabajado Ancelotti de cara a aquellas eliminatorias. No ha sido un jugador al que le haya acompañado tampoco la suerte con las lesiones. No, desde luego que no. Y en el apartado salida, Javi, para terminar, para cerrar pues este bloque, tenemos Mafeo, que suena no para el Sevilla, sino para Brasil, para la liga Sí. brasileña. Samu Costa, que parece que tiene los días contados también en Mallorca, el propio Arrasate lo dijo en rueda de prensa. Y Uche, la Ucheneta se nos va, se nos va. La Ocheneta se nos va. Se nos Sí. va a la Premier, Al ¿no? Wolves, ¿no? A los Al Wolves creo que Wolves. también, sí, 20 millones. No está nada mal. O sea, los fichas De gratis 20 kilitos. los fichas creo que por 1 millón y algo del Ceuta y los vendes por 20 kilos, ni tan mal, ¿eh? Pues sí, y ojalá me equivoque, pero seguramente Uche pase un par de años en la Premier y seguramente luego vuelva a ceder a algún equipo de España. No es descartable. Es ese tipo de jugadores, me temo. O sea, hay que entender a Uche en el contexto de la Bordaleta, ¿no? Del Getafe, ¿no? Creo que es un jugador que puede tener algo de impacto porque el físico le acompaña mucho, la Premier, ese juego directo. Vamos a ver qué tal se adapta, pero realmente es un jugador que se ha inventado José Bordalás, porque al, cuando llega al Getafe tampoco era un pivote defensivo ni mucho menos, pero sí que era un centrocampista, nada más. Un centrocampista no tenía tampoco esa vocación ofensiva que ha sido lo que se ha creado, ¿no? En este año y poco que lo llevamos viendo domingo tras domingo en la liga. Bueno, es una pérdida, pero también, sinceramente, me parece una pérdida asumible, una pérdida lógica, y ya, si acaso, tendremos que hacer un poco esa lectura del por qué es toda esa pérdida de talento que se produce en la liga, porque al final no es un, no es un jugador que estés vendiendo porque tienes una oferta irrechazable, sino que es un jugador que tienes que vender por la obligación para poder inscribir a otros 6 7 compañeros que están entrenando y que no pueden estar dentro de las listas del técnico y que el técnico no puede hacer su propuesta de partido porque no puede contar con todos los jugadores que han formado para esa plantilla. Así que es más, no es tanto la lectura de la salida de Uche en sí, sino la lectura del por qué se produce. Me hablaba de otro nombre, como por ejemplo Luque Bacchio.
que también está sonando porque el Sevilla necesita también seguir haciendo esas operaciones tras la marcha de Loic Badé. La del Samu Costa, que parece, esa sí que parece también, bueno, un jugador que creo que ya cumplió un ciclo en Mallorca, que son ofertas interesantes. Y lo que pasa es que sí que creo que entre eso, bueno, lo de Mafeo me parece una salida más que clara, porque además es un jugador que está ya casi teniendo problemas extradeportivos o deportivos o de comportamiento con su propio entrenador, con sus propios compañeros, y eso yo creo que es inadmisible. Y tampoco es que Mafeo sea un jugador por el cual merece la pena eh, pasar ese tipo de comportamiento. Entonces, bueno, me parece lógico su salida, pero sí que creo, a tenor de lo visto el otro día del Mallorca contra el Celta, que el Mallorca tiene un problema grave, ¿eh? O sea, el Mallorca tiene un problema porque hablamos que ha habido muy pocas incorporaciones, Kumbuya, Joseph, muy poquitas, Pablo Torre, que Pablo Torre no está terminando de asimilar o de caer bien en las islas y me sorprende porque es un jugador de enorme talento en el que teníamos muchas expectativas puestas y hablamos de unas salidas que son importantes, ¿vale? Porque Maffeo no dejaba de ser un jugador indiscutible en el equipo, del SAMU, también un jugador que no tiene reemplazo porque estamos viendo ahí actuar en esa posición a Omar Mascarero o Antonio Sánchez, que no es exactamente lo mismo, y no queda demasiado tiempo para que el Mallorca se refuerce. El Mallorca ha llegado a una temporada pasada anterior también, además muy difícil, donde Arrasate creo que tampoco ha caído de pie. No, no hay nada que ver del Arrasate de Osasuna al Arrasate de Es Mallorca. El complicado. Arrasate de Osasuna era un tipo que controlaba su plantilla a la perfección, que tenía claro Exactamente. su once, que potenciaba al máximo todas las bendiciones de su plantilla, y en el Mallorca yo le veo perdido, es que hasta le veo mala cara, le veo gesticulando como si no se creyera la película, ¿no? Creo que ha bajado un poquito en ese escalafón de entrenador y no le van a dejar una plantilla, creo que permita que esa recuperación sea máxima, con lo cual tengo algo de dudas, ¿no? Y no sé si nos queda algún nombre por hablar de toda la lista Creo que no. que me has dado, pero creo que en general seguramente además también a jugadores que nos van a... Hay un par de detalles, Antonio. Sí. Yo creo que el Barça evidentemente no se puede mover más en el mercado por todo este tema de la regla 1-1, de los palcos, del Congo, de todo de toda esta historia. Y creo que es imposible que se mueva en el mercado. Se moverá en todo caso en concepto de salidas. El Atlético de Madrid, yo sigo escuchando a los que saben del Atlético o a los que están dentro que faltan por llegar uno o dos jugadores. Uno o dos jugadores. Uno parece que es Nico, el extremo de la Juve, pero no lo sé si nos va a deparar alguna sorpresita. Y luego en el Real Madrid sí que tengo claro que la salida de Ceballos propiciaría la llegada de otro jugador. Eso sí que lo tengo claro. Lo que pasa es que no sé quién. Vale. Movimientos interesantes. Hablaremos en próximos episodios quiénes han sido para nosotros los mejores fichajes de este mercado veraniego y repasaremos todos los últimos movimientos que se produzcan en la próxima semana, que a buen seguro que no van a ser pocos porque creo que es el momento en el que más movimientos se terminan produciendo, ¿no? Nosotros nos vamos a ir al último bloque donde vamos a hablar pues del rendimiento de algunos jugadores en Fantasy. Y Javi, cuéntame un poquito, tras lo visto en estas dos primeras jornadas, ¿cuáles son o qué me vas a traer en clave fantasy, en clave Solar al respecto? Vamos a dar un repasito a los jugadores que están siendo un poco la revelación en estas primeras jornadas. Ya tendremos tiempo para continuar esa saga que iniciamos la semana pasada con scouting de porteros y nos iremos a por ese scouting de defensa. Pero hoy queremos dar un repaso a los jugadores que más están sorprendiendo y si te parece lo voy haciendo por rango de posición. No solo hablaremos de Sorar, sino que también enseñaremos un poco el once ideal que tenemos en Bivenger. Pero bueno, yéndonos a portería, pues tenemos que destacar a Luis Junior, como hablábamos del Villarreal, con esas dos primeras porterías imbatidas, en una incluso, bueno, pues parando un penalti que él mismo cometió. Así que el brasileño, a expensas de la llegada de mayor competencia, por cierto, no te lo he dicho antes, pero Diego Conde también está sonando para salir, es otro de esos porteros que suena para el Levante, así que cuidado con la Ujú. situación del que fuera portero del Leganés, que por ahí puede haber movimiento. Así que tenemos que destacar a Luis Junior. Y el que te quería destacar sobre todo, es verdad que Sergio Herrera lo he recomendado hasta la saciedad, es el amigo Aarón Escandel. Brutal, ¿eh? Fíjate, sí, muy bien, ¿eh? Buen portero, ¿eh? Muy buen portero.
ya nos lo demostró en el Granada, tuvo la oportunidad también de ser meta titular la temporada pasada con el ascenso, pero sobre todo el cambio de puntuaciones le ha venido muy bien a Aarón Escandel, porque ya da igual que te marquen más de 3 goles, te premian mucho más la intervención. Tuvo un papel decisivo en aquel encuentro contra el Villarreal, donde pese a perder 2-0, sumó 72 puntos y contra el Real Madrid le encajaron 3, pero sumó 53. Para mí fue el mejor jugador del Oviedo. Así que tenemos que destacar al bueno de Aarón Escandel como otro de esos jugadores que nos quedan como revelaciones de este inicio de campeonato. Me voy a la defensa y te Canterano destaco sobre todo malaguista, a ¿eh? San... Solamente quería. ¿Sí? Canterano malaguista, sí, sí. Canterano malaguista, no tenía yo ese dato, Sí, la sí, sí. verdad. Aaron Sí, sí. Escandel, canterano del Málaga. Sí. Bueno, pues ahí nos lo apuntamos. Y el que está siendo una sensación es Santiago Mourinho en Fantasy. Primero por su valor, que tenía partido un valor bajo, y luego por sus puntuaciones, ¿no? Su estreno de competición con el Villarreal fue de 81 puntos en ese lateral derecho, donde yo creo que va a ser complicado que lo muevan. Francamente, creo que la competencia de Renato Veiga introducirá competencia, valga la redundancia, en el puesto central, no en el de lateral derecho. Y luego en esta última jornada hizo 100 puntos, Antonio. Un Madre mía. poco para ponerte en situación, creo que otro de los jugadores que ha hecho 100 puntos esta jornada fue Pedri. O sea que Santiago Mourinho ha estado ahí a ese nivel. De locos. Bueno, me parece un dato escalofriante. Santiago Mourinho, que es verdad que llega a esos 100 puntos sobrado con esa asistencia de gol que da en el gol de Nicolás Pepe, pero también hay que sumar que es un jugador que tuvo un porcentaje de precisión de pases cercano al 90%, tuvo intercepciones, duelos ganados, o sea que es un jugador por ahí potente. Otro jugador que podemos destacar con el que ya sabes cómo es el mundo fantasy, Antonio, y ya nos acusaban de haber inflado al jugador sin motivos. Hablamos de David Affengruber, el jugador del Elche, que ha tenido una puntuación también maravillosa y sobre todo hizo un partido contra tu Atlético de Madrid de sobrado, zafándose contra varios de los mejores delanteros de la competición y además haciéndolo muy bien, no solo aportando en esa salida de balón, sino también siendo fuerte en duelos. Sí, la verdad es que hizo un partidazo, ¿eh? Frente a mí, Atlético de Madrid. El central es que tiene muy buena salida de balón, es muy seguro, no comete pocos errores, va bien al corte. Me encanta, o sea, me encanta. El defensa del Elche, para mí, un central top. Lo he intentado fichar en varias ligas, pero no he sido capaz, ¿eh? ¿Sí? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada, está complicado. Y si me tengo que ir a por más jugadores que estén aportando, ya sabes que la puntuación está de momento un poco pervertida, ¿no? Por esos últimos 5 partidos, que también cuenta los partidos de la temporada anterior. Pero, por ejemplo, vemos aquí a Toljan, ¿no? Otro jugador que también está aportando en fase decisiva. Me acuerdo que el otro día, cuando hablábamos en esa previa fantasy que hacemos siempre en jornada perfecta, yo destacaba a Toljan como jugador, oye, interesante en el Oviedo, y alguien se reía, ¿no? En plan, vas a recomendar un defensa contra el Barça. Bueno, Toljan lleva 2 partidos, en el primero marcó y en el segundo asistió. Creo que está siendo también otro jugador de bastante presente, de un precio además económico en los fantasy, y que como mínimo tenemos que apuntárnoslo como opción. Eh, si te parece, damos el salto a centrocampista, donde vamos a encontrar ¿Vale? a jugadores también más llamativos. Y me voy a ir por Pape Gueye. La verdad que hay una predisposición máxima para jugadores del Villarreal, pero es que están siendo varios de los jugadores que están destacando más, ¿no? Tenemos a este Pape Gueye que hizo 100 puntos también en el primer partido, una barbaridad, y en el segundo pues se normalizaron sus puntuaciones. Lo importante de Pape Gueye, o al menos lo que yo considero relevante, es que no solo tenemos que tenerlo en cuenta como un jugador, o sea, dentro de, eso, de ese centro del campo, Parejo, Comesaña, Pape Gueye y Tomás Partey, a mí el más titular me parece que es Pape Gueye. Sí, sí, sí. Creo que de todos es el que tenemos que destacar. Y el otro día el que sobreluce también con esos 100 puntos fue Tajon Buchanan, con 3 goles. Y es que a mí me parece Buchanan un jugador súper útil para cualquier equipo y sobre todo para este Villarreal. Pero es que ya lo demostró la temporada pasada. Fíjate en sus números en la temporada anterior, en ese final de liga, gol al Barça, asistencia contra el Sevilla. Fue un jugador que llegó un poco en el mercado sin ser demasiado visto. Es verdad que los días sacaban, bueno, pues datos suyos y llevaba más goles en el Villarreal que los que había anotado en tantas temporadas con el Inter, ¿no? O sea que al final, bueno, que no, que sus estadísticas del partido contra el Girona no tienen que ser extrapolables a todos los partidos. Claro. Pero que me parece un jugador súper útil en esa banda derecha. Porque te puede hacer de lateral,
te puede hacer de extremo y sobre todo un jugador que en el físico y en el trabajo es muy importante. Entonces tú no puedes tener varios perfiles como Jeremy, Pepe, el delantero. O sea, necesitas al final jugadores de este tipo y creo que va a ser un jugador muy utilizado en ese objetivo champion que tiene el Villarreal. Y otro jugador que te quería destacar, que no sé si será para ti sorpresa, es Aurelien Tchouaméni. Es un jugador que también está puntuando una barbaridad y no sé si viste, bueno, creo que no lo viste porque estabas justo viendo el Málaga, Sí, ¿no? Que creo sí, justo, que justo. coincidía en hora contra el Oviedo, pero el partido de Tchouaméni contra el Oviedo es ya definitivo de un poco del rol que quiere Xavi para el francés. O sea, es el jugador que más o menos te medio controla todo, que Sí. te va cambiando la pauta, y sobre todo estuvo imperial en esa. Hay una diferencia bastante grande. Bueno, Tchouaméni tuvo una gran temporada también el año pasado con Ancelotti, pero el hecho de que el Real Madrid esté presionando en campo contrario está siendo posible también por la facilidad de Tchouaméni tanto para anticiparse como para ganar duelos con los jugadores de centro del campo, los que propician también esa salida de balón. Y ahí está teniendo un papel mayúsculo, como ejemplo también el robo que hace en el gol de Mbappé. O sea que al final está siendo un jugador que está sabiendo anticiparse y que está con un grado de confianza mayúsculo. Sí, hombre, ya avanzábamos, ¿no? Cuando hablábamos de qué es lo que tenía pensado Xavi Alonso para este Real Madrid, decíamos que Tchouaméni iba a ser una pieza central, ¿no? Y así lo está siendo. Para mí el francés siempre ha tenido un poco de altibajos, ¿no? Pero la pasada temporada sí que rindió bastante bien. Me parece un jugador bastante aprovechable, de verdad. Yo creo que es un jugador que cuando tiene ganas es bastante. Pasa que eso, que le ha costado un poco, ¿no? El tener ganas. Y eso es algo que. No sé, que tiene un espíritu como muy bajo, ¿no? Se podría decir. Pero. Sí, O al menos la impresión que me da a mí en el campo, ¿no? Creo que su gesticulación muchas veces no acompaña, ¿vale? sí. O al menos la impresión que me da, que parece un poco como que va muy sobrado, ¿no? Y creo que ahora el cambio diferencial es que desde hace año y medio no, o desde hace por lo menos un año, ya no, él no tiene la sensación de que vaya tan sobrado. Entonces como que eso le hace estar alerta y es mejor jugador. Elijo también a Nicolás Pepe. Para mí, te lo he dicho antes, es que es una pasada lo de Nicolás Pepe. Es que para mí me parece, además, hay una cosa, una lectura que hicimos cuando comenzamos la temporada y es que sin Baena, Pepe iba a ser más determinante en el balón parado, porque es su fuerte. Y no está todavía consiguiendo esos números desde el balón, tanto desde el balón parado, pero vamos a verlo, ¿eh? 87-85 puntos en esta primera Jugadorazo, sí. jornada, cercano al 100, y es una pasada. El nivel que tiene ahora mismo de confianza el bueno de Nicolás Pepe. Y te saco otro nombre que además aprovecharé para hablar esta semana en Jornada Perfecta, que es Ante Budimir. Me sorprende mucho porque siempre nos damos cuenta de una pauta en Fantasy. La gente ficha, por ejemplo, a Budimir, va a ser mi delantero, tal. Yo no tengo ninguna duda de que Budimir va a marcar por lo menos 15 goles esta temporada. Es Como algo que tengo siempre, ¿eh? clarísimo. Sí. Como siempre, él hace lo suyo y para adelante. Pero su estreno fue contra el Real Madrid. No marca y ya te dicen, Buah, lo vendo tal, no sé qué. Y digo, pero ¿para qué vas a venderlo ahora? O sea, ahora no es el momento de venderlo. Pues pam, esta jornada, golito. Y te rescato el nombre de Germán Valera, ¿vale? Que hablábamos también de él, que está teniendo también un gran inicio de temporada, no solo dependiendo del gol en esa primera jornada, sino que tenemos mucho más que encontrar. Y si te parece, nos damos el salto a Bivenger, Antonio, porque vemos el Sí. 11 ideal de momento, quedan 2 partidos por disputarse, pero ya vemos aquí nombres que conocemos, ¿no? Tanto Aaron Escandel, del que hemos hablado, Tayson Buchanan también por aquí, y un conocido tuyo, como Javi Rueda, del Celta. Sí, sí, tremendo. Mi primo, y mi primo. Bueno, es primo de mi cuñado. No, es sobrino de mi cuñado, pero bueno, eso para mí es primo, ¿no? Primo político, ¿no? Podríamos decir. Primo político, exactamente, primo político. Así que me lo, me lo apunto. Me lo Y asigno, ¿no? sí, sí. Oye, le pega una buena chupada en carrera a Mojica, desde el centro del campo. Sí. Es muy rápido. Lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que es sobre todo muy rápido y puede llegar muy fácil a la parcela ofensiva, Y ¿no? luego Leo Román le echa un cablecito, pero Sí, también hay que picarla con calidad, ¿eh? sí, sí. Que, Leo sale un que poquito por de mucho. tiempo, ¿no? Y él llega y ¡pam! Y se la clava, se la enchufa. Sí, en el Albacete fue uno de los mejores laterales de segunda, ¿no? Así que Sí, señor. con que se siente en primera división, aquí en la familia están ya dando volteretas, ¿no? Y Como te podrás fíjate, en el imaginar. peor 11 de la competición nos encontramos jugadores cuanto menos sorprendentes, al menos en esta jornada 2 como son Gallá, esa expulsión absurda. Podríamos haber hablado también en jugadores que pueden ser revelación de esta primera jornada de Víctor Muñoz, el delantero de Osasuna, que para mí hizo un gran partido, provocando esa expulsión de Gallá y acercando la victoria a Osasuna, pero encontramos aquí en los grandes pufos de la jornada a Gallá y también a Cubarsí, ¿no? Que creo que
no fue su mejor partido defensivamente, en No. un Levante que aprovechó muy bien esas carreras y no tanto personificando en Cubarsí, que a mí personalmente me parece un pedazo de central, pero sí que dio la sensación el otro día, después del partido contra el Levante, que Flick va a tener que trabajar algo que en principio estaba controlado con Íñigo Martínez, que tenía ya una temporada detrás de trabajo y va a tener que invertir algo más de tiempo en poder definir eso, ¿no? Porque sí que es cierto que tenía esa defensa ya muy pautada, muy automatizada. Y por ahí quedan cositas que llegar. Y por cierto, sorprendente lo de Eric García con respecto a Koundé. Es algo también que tendremos que echarle un vistazo. Sí. Me comí a Cubarsí en Fantasy. Vendí a Gaya el viernes. O sea, Dios me libró de esa. Yo no, De esa. No, te la comiste, ¿no? Yo lo yo tuve que no, me la vender comí. lo tuve que vender. Creo que por Almada, ¿no? Fiché a Almada y tuve que vender a Gaya. Así que bueno, me salió el cambio esperando que Almada y el Atlético renazca un poco, ¿no? De sus cenizas. Pero bueno, esquive esa bala. Javi, creo que no nos dejamos nada, ¿no? En el tintero. Yo diría que repaso exhaustivo de todo, Antonio. Perfecto, pues nosotros volvemos ya la próxima semana con más fútbol, con más fantasy y con toda la información posible para que no os perdáis absolutamente nada. Javi, un abrazo, nos escuchamos. Un abrazo, Chao, Antonio, chao a y a los todos, oyentes. chao, chao. Chao.